Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Hoy tenemos un programa muy especial, ya que vamos a realizar nuestra segunda entrevista con un escritor. En este caso vamos a tener la presencia de un muy buen escritor, que además también es amigo de la casa, como ocurrió en la primera entrevista con Luciano Lamberti. En este caso tenemos a Mariano Quirós, escritor oriundo de la provincia del Chaco, pero que está viviendo en Buenos Aires desde hace ya varios años, autor de novelas muy importantes en la literatura argentina contemporánea, como Tanto correr, No llores, hombre duro, Una casa junto al tragadero, Purirú, libros de cuentos muy buenos como La luz mala dentro de mí, Campo del cielo. Así que bueno, nos vamos a dar el gran gusto de conversar un rato largo con Mariano de literatura, escritura, oficio y demás cuestiones. Mariano, ¿cómo estás? Mauro Gentinetti, Franco Rosso, Santiago Lacia, te saludamos. ¿Qué tal? Hola Marian, Bien, ¿cómo están, amigues? ¿cómo andás? De primera. Bueno, muchas Muy gracias bien. por estar ahí y por esta conversación. Si te parece, Mariano querido, vamos a empezar con una preguntita sobre el paisaje o la apropiación del paisaje chaqueño de alguna manera y la literatura. A mí lo que me interesaba consultarte como para empezar y que se abra la charla, Mariano, era, bueno, en muchísimos de tus cuentos, de tus historias en general, pero particularmente recuerdo en varios de los cuentos cómo hay una apropiación desde la literatura de ciertos mitos y leyendas rurales, como por ejemplo el lobizón, en el texto Lobizón de mi alma, que en ese caso es como una familia de lobisones, muy interesante el cruce que se hace ahí con un montón de cuestiones urbanas como la inmigración y el otro, digamos, los otros invisibles, invisibilizados. El chupacabras, ¿no? La historia o la leyenda del chupacabras, en el texto El chupacabras, por ejemplo. La luz mala. O La luz mala, en el cuento La luz mala dentro de mí también. Hay todo un proceso de apropiación desde la literatura, de ese bagaje, de esa materia prima, podríamos decir, que tiene que ver con las historias, los mitos rurales. ¿Eso cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo seguís trabajando? ¿Es consciente? Me imagino que sí, por supuesto. Porque sobre todo hay una apropiación como desde el género, ¿no? Desde el terror o desde el fantástico por momentos. Sí, más bien he tratado con impunidad en realidad, eh, con, y con cierto afán de ir en contra de que los consejos, de ciertos consejos, sin necesidad de ir en contra de nada. Soy muy amigo de un escritor al que quiero mucho, que es Orlando Van Bredan, escritor formoseño, entrerriano formoseño. Iván Breda, que me conocía de chico, es decir, cuando yo empecé a manifestar mis intenciones de ser algo así como algo que se parezca a un escritor, Van Breda, y creo que por todo el complejo, por todo el complejo de lo que significa y lo que significaba, por sobre todo ser un escritor de provincia, eh, siempre me decía a mí, vos, que llevas una vida profundamente urbana como ciudadano de la ciudad de Resistencia en ese momento, y Resistencia, una ciudad de tanto puro cemento, ¿no? Dice, escapate del lugar común del regionalismo y, y del folclore, de aquello que te van a querer empujar hacia la tradición, etcétera, etcétera. Y si bien por un lado tenía razón Van Brean, por un lado se justificaba muy bien lo que decía, y de hecho es lo que tratamos de hacer todas las escritoras y escritores del interior, como suele decirse, eh, también y en cierto modo me dio la impresión de que me podía aprovechar muy bien de todo eso, de lo que sabía muy poco, por cierto, pero tenía más que nada la resonancia de lo que son los mitos regionales, todo lo que ustedes nombraron, Luz Mala, Ujú. Chupacabra, Lobizón, etcétera. Muy propios de Eh, esta zona también, entre- Mariano, déjame decirte, que son reconocibles ¿Cómo? también no solamente de donde fueron concebidos, sino también acá son cosas que escuchamos, que hemos hablado, que Sí, 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 por supuesto, pero por eso mismo yo pensaba, y pensando también en términos
literarios, ¿no? Más que escaparme de esos mitos, en realidad lo que me permitía hacer las lecturas, sobre todo la lectura de literatura contemporánea, y con todo el cine, también con toda la música, etcétera, con todo el, por así decirlo, consumo cultural que podía tener encima, podía apropiarme desde otro lado, desde otro lenguaje, podía manchar esos mitos regionales y proponerlos de otra manera, con un choque de lenguaje, hacer que se sintieran como leídos, si no por primera vez, sí al menos desde otra perspectiva. Lo que se intenta hacer cuando se escribe, que es expandir el sentido, por decirlo en términos grandilocuentes, ¿no? De ahí, de esa suerte, creo que surge, digo creo porque son cuentos que también escribí hace como 15 años, ya yo soy un tipo mayor, en aquel momento era un treintañero, estaba entrando en los 30 años cuando me dio por incursionar en esos mitos de los que aún hoy sigo sin saber prácticamente nada, ¿no? Todo lo que escribí, y por lo general lo que escribo lo toco de oído. ¿Cómo se te ocurrió hacer ese cruce, digamos, entre esos mitos, esas historias con un cierto encuadre por ahí de un realismo dislocado, bordeando con el fantástico, con el terror? Y además te lo quiero pegar con otra pregunta, Mariano, que tiene que ver con que muchas de estas historias, y también de otras que transcurren en tus novelas, tienen que ver con historias que transcurren en el Chaco adentro, digamos, en el Chaco profundo, pueblitos, parajes del interior del Chaco. Y recién nos contaste que vos siempre fuiste, mientras viviste en esa provincia, un ciudadano, digamos, completamente urbano, porque vivías en Resistencia, que es una capital, una ciudad grande, con ruido, con otro ajetreo, otro ritmo. El hecho de no ser del interior del Chaco profundo, ¿te dio más libertad para trabajar estos temas, estas temperaturas, estas historias en tu literatura? Me dio, más que nada me dio más impunidad y más trabajo para la imaginación, ¿no? Si yo hubiese conocido demasiado bien así la manera en que sentía y siento que conozco Resistencia, o que la conocía al menos, iba a terminar ciñéndome a la gris y vulgar realidad. En cambio, al incluso conocer de grande el interior de la provincia, estaba como fascinado con el interior del Chaco, y entonces eso me generaba algún interés, ganas de escribir sobre algo que conocía poco, que me interesaba, que me importaba, que me provocaba repulsión por un lado y encanto por el otro, y que me parecía como un territorio y un terreno, una geografía encantadora como para hacer un ensayo literario. Además venían en ese momento leyendo mucho norteamericanos del sur, sobre todo eso que llaman góticos sureños, y me hacía la ilusión de que narrando desde el Chaco adentro, o desde una recreación del Chaco adentro, una idea que yo me podía hacer del Chaco, estaba como recreando también un posible gótico chaqueño, ¿no? Por ponerle una etiqueta. En realidad lo que estaba haciendo era imaginándome una posibilidad de una provincia del Chaco. ¿Y considerás que te salió la búsqueda? ¿Cómo, perdón? ¿Considerás que salió ese gótico chaqueño o no? No sé, tampoco me detuve a pensar ni a hacer una campaña ni una bandera del asunto, ¿viste? Quizás como un efecto de la época también me dispersé de esa intención, vas teniendo intereses estallados, a mí por lo menos así me pasa. No sé si sigo interesado incluso con esa misma motivación, espero que no. También soy un tipo más grande, tengo 46 años, por entonces tenía entre 25 y 35 y soy una persona distinta, me parece. Claro. Leí otras cosas también, me conmuevo con otras cosas, soy hasta incluso capaz de ser menos pretencioso.
pero creo que no soy igual de pretencioso, estoy Ma- mintiendo. Marian, cuando hablábamos la otra vez un poco con Luciano en la entrevista pasada, hablábamos un poco de esto sobre que se vuelca de lo biográfico, un poco de lo biográfico en los textos, ¿no? Que uno va escribiendo. Ujú. Entonces pensaba, digo, en Río Negro, el personaje que Miguel, creo que es el nombre del hijo, tiene Sí, la fantasía de vivir de la literatura, que lo dice ahí en su cumpleaños, ¿m? Que dice que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que quiere vivir de la literatura. Entonces digo, buenísimo. ¿algo de esa fantasía tiene que ver con tu vida personal? ¿Se cumplió algo de eso? ¿Mm? Ser escritor, digo, Sí, o cómo te lo eh, imaginabas de chico vos, o sea, buenísimo. Sí, yo creo que vivo de la literatura, de todo lo satelital que tiene la claro. literatura. Me acomodé la vida en cierto modo a que pueda funcionar en relación con lo que me gusta, con lo que disfruto, que es leer y escribir. Entonces, coordino talleres de narrativa, eh, hago clínica de narrativa, ese tipo de cosas, escribo para donde me pidan que escriba, eh, formo parte de un festival literario, eh, a veces incluso hasta me pagan por lo que escribo. Por supuesto, con la conciencia de que al ser escritor y al elegir ser escritor, las condiciones, te tenés que resignar a las condiciones materiales que eso supone, ¿no? No digo que vas a ser siempre un muerto de hambre, pero sí que la fantasía del escritor exitoso es una fantasía, ¿no? Esto es romanticismo puro Claro. y es encantador, es una utopía encantadora. Y vos recién mencionaste la figura del escritor del interior. Hoy podemos seguir pensando en ese tipo de categoría. ¿Qué contempla ser un escritor del interior? ¿Existe el escritor del interior? Li- Sí, por supuesto que está transformado en relación con lo que era, por ejemplo, un escritor como mi amigo Orlando Van Bredan, ¿no? Que es un escritor que vive en el Colorado, Formosa, en un pueblo formoseño, eh, en un auténtico margen, pero desde por lo menos mi generación y una generación antes incluso tuvimos la suerte de las redes sociales, ¿no? Entonces, Ujú. Mm. yo hoy vivo en Buenos Aires, pero podría vivir y escribir desde cualquier lado siempre que tenga conexión este, que tenga wifi para que me ubiquen, ¿no? O para ubicar también el mínimo contacto que por ahí es necesario, qué sé yo, no sé si para poder publicar incluso, Mm. pero hay algo de eso que funcionó como para que eh, ya se hable en otros términos de la literatura del interior. Fíjense que las escritoras, los escritores argentinos con más resonancia de los últimos años son en su mayoría con vida por lo menos del interior, qué sé Ujú, yo, y ujú. a mí los que más me gustan y conmueven tienen vida en el interior de la Argentina, así vivan en Buenos Aires, pero Ujú. Claro. son del interior, qué sé yo, si me pongo a nombrar, no voy a nombrar porque me voy a olvidar un montón y a todos los quiero y son todos mis amigos y son todos los mejores Mm. escritores y escritoras de la Argentina y en su gran mayoría son del interior. Bien. Sin Sí. menospreciar, por supuesto, los de Buenos Aires, que también son todos mis amigos, a todos Mm. los quiero, son toda una manga de forros, pero los amo a todos. Eh, y creo que somos la mejor generación de escritores que ha dado la Argentina. Tomá. Con todo Sí. lo malo que eso tiene hoy, lo Ajá. mejor que podés hacer es ser el peor escritor o la peor escritora, porque los otros son todos buenos, y son todos buenas, es hasta aburrido. Mm. Che, Marian, Todos, sí. en algún lado vos habías dicho que con esto de mudarte a Buenos Aires se había modificado tu ritmo de lectura. ¿Qué, no sé si recuerdas eso que dijiste, pero digo, ¿qué significa esto? Sí, o que ¿Qué la es un ritmo de lectura lectura, digamos? te había ¿Qué? ayudado a superar cierto pudor que te daba andar por las calles superpobladas y ver Ajá.
la pobreza o ver el tumulto y que es casi como un refugio, puede ser que viene por ahí. Y algo así habrá tenido que ver, qué sé yo, yo era, en realidad lo que, ahora me muevo poco porque vivo prácticamente en mi casa, tengo una vida social prácticamente nula, más nula digo en un sentido, porque por otra parte estoy permanentemente leyendo y en contacto con gente que me manda sus textos para que los lea. Yo también estoy repartiendo textos para aquí y para allá. Entonces en ese sentido estoy leyendo mucho, pero antes de conseguir esta especie de vida de misántropo, me desplazaba mucho por la ciudad y una de las cosas que me dio Buenos Aires es aprender a leer en el transporte público y en público, que era algo que yo no hacía eh, mientras vivía en Resistencia. La lectura para mí era como suele decirse, un acto íntimo, privado Un y acto de puertas solitario. adentro. Aprendí en Buenos Aires que podía leer a la vista de cualquiera sin que eso resultara ni un ocultamiento de mi persona, ni una jactancia siquiera, sino que soy nada más que una persona que lee en la calle, en cualquier lado, que puedo andar leyendo por ahí que a nadie le va a importar. Y era una manera de leer que no sé por qué, por sonso probablemente, no me permitían resistencia. Che, Marian, Eh, perdón, sí, te escucho, discúlpame. no, sí, sí. No, no, digo que, bueno, decías esto de la lectura, pero y en cuanto a la escritura, ¿se modificó también algo en este cambio, en este irte a vivir allá? Lo que pasa es que yo donde estuviese asentado la escritura siempre fue distinta, siempre fue caótica. Tengo una disciplina de escritura caótica. Escribo todo el tiempo y en cualquier lado. Entonces, en cierto modo, cambia permanentemente porque estoy escribiendo de la misma manera en que estoy leyendo. Eh, por ahí, como insisto, tengo la suerte de leer y trabajar en casa y de trabajar, de leer y de escribir. Eh, si quiero hacer un parate de una lectura, paso a otra lectura o paso a escribir o paso a leer, digamos que mis variantes, mis variantes de actividad van siempre por un mismo circuito. Yo siento que estoy escribiendo y leyendo todo el tiempo, incluso cuando me tomo un respiro y salgo a correr. Mariano, justo dijiste la palabra clave, Palabra correr. mágica. Está todo Eh, armado, está todo armado. Tenés, no, parece que está todo armado, Parece. pero no. Tenés una novela que es Tanto correr y nosotros cuando Sí. estuviste en Rafaela en el ciclo de encuentros que hacíamos hace casi como 10 años, estuvimos charlando y nos contaste que una de las cosas que te gustaba hacer era correr. Te queríamos preguntar, ¿qué relación hay entre esta actividad, el correr, y la escritura para vos? Si es que hay alguna relación entre estas dos experiencias. Y si no, ¿con qué otra experiencia que aparentemente no tenga nada que ver podrías vincular a la escritura o a la literatura en general? Ujú. Eh, con correr hago, por supuesto que hago, porque como es algo que me gusta, que me convoca, que me hace sentir bien, básicamente no hay ningún secreto ni ninguna ocurrencia alrededor de correr. Corro porque me gusta, porque me hace sentir bien. Sí hago, por supuesto, y creo que es porque también me disfruto y la vida me pasa por leer y escribir, hago el esfuerzo por unir una cosa con la otra, una actividad con la otra. Por supuesto que también me, me- me encanta el libro de Murakami sobre correr, toda la literatura alrededor de correr, que esté bien hecha, me convoca, la disfruto, la tanteo, lo que siento que es verdad, lo que siento que es mera jactancia de quien escribe. Pero yo tengo la ilusión de que sí, de que hay algo similar entre leer, correr, escribir, correr, eh, que tiene que ver, no sé, con una especie de alienación tal vez, y a la vez con una especie de liberación, pero no
puedo pensarlo más que en términos pomposos, porque son actividades que me gustan, que disfruto, insisto, y en las actividades que siento que me da buena parte de la vida. Eh, entonces no puedo ser muy objetivo con unas y otras. Para mí son de las cosas más lindas que hay para hacer en la vida. Me hace sentir mal, Mariano, ¿eh? Porque uno piensa que el ejercicio de la escritura tiene más que ver con la bohemia, con que digo, bueno, no, También, hay que salir a pero mirá, correr, hay que salir a en el medio correr. te puedo decir, vos me decías qué otra actividad, y de la misma manera te puedo, es inevitable que no relacionemos con la literatura o con leer o escribir cualquier otra cosa que nos dé placer, desde el amor hasta el alcohol, por ejemplo. Yo estaba Sobre pensando, todo, sobre estaba todo eso. pensando en tomar, en tomar Estoy vino, tomando una cerveza y básicamente. me siento John Cheever o Raymond Carver, por ejemplo. Como que hay algo que lo tengo que ver de esa manera para, no, incluso para ponerlo más allá del mero hecho de que me estoy tomando una cerveza, una ramplona cerveza. No, estoy poniendo otra carga de sentido, me parece, Está bien. pero que tiene que ver con el placer también y con la fantasía, ¿no? Mariano, vos sabés que en este ciclo de entrevistas, en el programa de Puro Cuento, hemos inaugurado una sección que le pusimos el nombre de La Pregunta Impura. Y con esto buscamos ponerte en un lugar incómodo. Así que vamos a ver si lo logramos. Perdón, ¿O no? hoy tenemos dos preguntas impuras para Mirá, hacerte. o sea que si no lo logramos, somos malos nosotros. ¿Eh? Como para falta de una, dos. La primera tiene que ver con este tiempo que vos dedicás a la escritura y tu situación actual, que contás a la hora de poder dedicarte, el tiempo que a lo mejor en otros momentos no lo has tenido. ¿Es verdad que Mariano Quirós escribió varios de sus libros mientras estaba en su lugar de trabajo? Sí, es verdad. Qué bárbaro. No, creo que no todo un libro completo, pero sí, es verdad. Yo trabajaba en la dirección de prensa de la provincia del Chaco, era corrector, eh, y me hacía el espacio, no sé cómo, creo que era porque me abrumaba el trabajo periodístico y los nervios del trabajo periodístico. Creo que una de de los rasgos, de las características del periodismo es la urgencia. Y el periodismo puesto en función o en carácter institucional o gubernamental era más urgente todavía, o estaban respondiendo mis compañeros sobre todo a lo que los distintos ministerios demandaban, ministros, funcionarios, etcétera. Y entre que yo corregía esos textos, ramplonas gacetillas de prensa, en el medio escribía novelas, cuentos, que guardaba en la computadora. Debe haber alguna computadora que quedó con el archivo o con los archivos guardados de mis primeros cuentos. Qué bárbaro, Mariano, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. No vamos a hacer ningún comentario más al respecto. No, y sobre todo nosotros que estamos todavía con trabajos acá en Rafaela, no vamos a decir si hemos seguido el ejemplo de Mariano Quirós o no. Vamos a pasar a la No, próxima No pregunta. vamos a decir Víctor. nada de eso. De este lado Yo no. creo que es inevitable. Creo que es inevitable y creo que todos lo hicimos y lo hacemos alguna vez. Mariano querido, la segunda pregunta impura te la hago yo. Y tiene que ver con lo siguiente. Vos hace varios años ya que tenés la dicha de estar publicando muchas de tus obras o todas tus obras en editoriales importantes, pertenecientes a grupos internacionales, por decir así, digamos como mainstream. Entonces la pregunta tiene que ver con esto. Para los que no sabemos cómo es jugar en las grandes ligas, vamos a decir de esta manera con muchas comillas, ¿hay algún tipo de bajada de línea ahí, más grosera o más sutil? Quiero decir, ¿te han sugerido temas, líneas, voces, tratamiento de algún tipo, personajes, o que escribas sobre algo puntual o no? ¿Tenés toda la libertad del mundo para escribir sobre lo que lo que se te canta? Sí, podés escribir lo que quieras. Yo creo que los reparos, las observaciones, las sugerencias son más del primer mundo.
en nuestro mundo editorial podés escribir lo que quieras, incluso si hay alguna sugerencia, por ahí la sugerencia pase porque seas hasta incluso un poco más bárbaro, un poco más provocador, un poco más atrevido, pero ni siquiera. Tuve buenas experiencias, tanto en Tusquets como en Alfaguara. Tuve 2 editoras grandiosas, Paola Lucantis y Magalí Echevarne, que hicieron que mis libros sean mejores libros. Así que incluso también en Factotum, en la editorial Factotum, que es hermosa también, mis experiencias en cuanto a los textos y al tratamiento de los textos que yo ofrecí, fue siempre muy, muy amable, muy bien, muy celebratorio, así como me hacen sentir Borges, como que era muy importante lo que estaba haciendo. Bien. Bueno, buenísimo. ¿Algo más? No, Podríamos preguntarle un montón de decirte cosas que, mirá, más. me quedaron todo lo que tenía marcado, Mariano, para decirte, pero bueno, será la próxima, será la próxima. Tenemos muchísimo más para hablar con Mariano, pero el tiempo aquí es tirano, como dice la frase hecha. No nos queda más tiempo, así que bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu tiempo, por Bueno, amigos, estar acá en esta entrevista. Lo hemos pasado muy bien, esperemos que te hayas sentido cómodo. pero siempre incómodo. Yo estoy básicamente incómodo siempre en cualquier lugar, así que no se preocupen por eso. Bueno. Déjame decirte que acá hay una calle con tu nombre, ¿no? Sí, lo sé. Sí. Cada tanto, las veces que fui a Rafaela, creo que la última vez fue por invitación de ustedes, me saqué foto con mi calle. Sí, estaría bueno que me regalaran el cartelito, che, con Le vamos a el nombre de la calle. No me avivé de secuestrar. La próxima vez que esté por allá, traemos la voy a ver moladora si y vandalizo Olvídate, algo. esta noche a la madrugada salimos con Mauro y Franco y con la moladora agarramos uno y te lo guardamos para cuando vuelvas. No espero menos de ustedes. gracias, Bueno, Mariano. gracias Mariano. Abrazo. Gente, nos vamos. Gracias, amigos. Chao, Abrazo Mariano, grande. nos vemos, nos reencontramos la próxima. Nos reencontramos la próxima, dale. Gracias. Linda charla, ¿eh? Nos vemos. Bueno, Chao, adiós. chao, gente. Hasta luego. Marchan tus labios